impuestos, ¿sí? Las cuentas del pasivo. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí vamos a acelerar un poquito el proceso porque hay cosas que me imagino que ya ustedes deben conocer. Vamos a mirar lo que es la retención en la fuente, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, ¿qué es la retención en la fuente? Y esto que les quede claro, para que no se olviden. La retención en la fuente no es un impuesto, ¿no? Es un anticipo de un impuesto, eso sí, pero no es un impuesto, ¿no? ¿En qué consiste? En detraer de cada pago a uno en cuenta un valor correspondiente a cada tributo, de acuerdo a lo que estipula la ley. ¿Qué impuestos son susceptibles a retención en la fuente? Tenemos el impuesto a la renta, tenemos el impuesto al valor agregado o el IVA y el impuesto de industria y comercio. Esos tres impuestos son susceptibles de retención en la fuente. Y cada uno de ellos se conoce como rete fuente en el caso de la renta, rete ICA en el caso de industria y comercio y rete IVA en el caso del IVA, ¿no? ¿Y por qué la retención en la fuente? Bueno, porque al Estado le permite realizar un recaudo eficiente del valor del impuesto. Entonces, es mejor ir recibiendo en el transcurso del año los valores del impuesto que esperarse todo el año para recibir todo el valor, ¿no? Entonces, asegura, digamos así, un ingreso fiscal para la nación, en el caso de los impuestos nacionales. Y en el caso de los impuestos municipales, como el RTICA, asegura una entrada para el municipio. ¿Listo? Entonces, esto que les quede en cuenta, no es un impuesto, sino un cobro anticipado de un impuesto. Esto se puede descontar de la respectiva declaración de renta. Claro que sí. Si a usted le retienen por rete fuente, va a descontarse de su declaración de renta. Si a usted le retienen por IVA, se va a descontar de su valor de IVA. Y si a usted le retienen por ICA, va a poder descontarse de su declaración de industria y comercio. ¿Cómo se origina la retención en la fuente? Bueno, por ahí el Estado, ¿no? Miró que era bueno. Eso lo utilizaban antes con las entidades, con las personas, perdón, que no vivían en el país. Entonces, para poder recaudar el impuesto, porque como ellos ya se iban, entonces le hacían una retención. Y miró el Estado que eso era bueno. Entonces dijo, no, pues, ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Apliquemos a los impuestos. Y crearon las famosas retenciones, ¿no? La finalidad, lo que les comentaba, acelerar recauda, facilitar control, mejora la eficiencia del Estado y un aspecto psicológico, ¿no? Es más fácil para las personas y para las empresas pagarlo poco a poco, es como cuando uno saca un crédito al banco, que pagar todo de contado, ¿no? Es más fácil usted pagar 2 millones en un año, que va pagando cuotica por cuotica, que pagar los 2 millones en un mes, ¿sí? A esa razón va lo del tema de la retención en la fuente. Tiene unos elementos, la retención en la fuente, que es igual para todos, ¿sí? Con la ausencia de alguno de estos elementos no puede haber retención en la fuente. Entonces tenemos el agente retenedor, que es la empresa encargada de realizar o la persona encargada de realizar la retención, que en este caso va a ser el comprador. Los compradores, que no se les olvide, los compradores son los que efectúan la retención, son los que hacen la retención. Son los encargados de descontar cierta tarifa, cierto valor y declararlo al Estado o al municipio. Esa es función de los compradores. Sujeto pasivo, que viene a ser la persona que efectivamente pues usted le realiza la compra, es decir, el vendedor. Es la que se va a ver beneficiaria del pago o abono en cuenta. ¿Sí? El pago o abono en cuenta es el valor, ¿no?, que se realiza del bien o del servicio. La base de retención va a ser muy diferente para los tres impuestos, pero es el valor del pago que se cuenta para aplicar la tarifa, digamos como el, el rubro mínimo para aplicarle la tarifa. Y la tarifa es el valor aritmético porcentual que multiplicado a la base pues va a determinar el monto a retener. ¿Listo?
Entonces, ¿cuándo aplico retención en la fuente? Esto es para retención en la fuente a título de renta. Recordemos que de acuerdo al IVA, solo miramos la clase anterior. Me voy a crear aquí otra pestañita. De acuerdo al IVA, habían unos grandes contribuyentes, ¿se acuerdan? Que miramos la clase anterior, grandes contribuyentes, unos responsables de IVA, o lo que antes se llamaba régimen común, y unos no responsables de IVA. Los irresponsables, dijeron, que ahora se llaman régimen simplificado. ¿Sí recordamos esta parte? ¿Cómo se catalogaba que sea responsable o no responsable de IVA? Entonces decíamos que tenga unos ingresos, que tenga más de un local comercial, ¿se acuerdan? Que dentro de su local comercial no realice actividades de consorcio, ¿sí? Que no sea usuario aduanero. Entonces, si es usuario aduanero, va a ser responsable de IVA. Que los ingresos brutos no superen los 48 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? Entonces, de esa manera, se convertía a uno responsable a un responsable de IVA. Y este digamos que es el primer ítem para usted saber si aplica o no aplica retención en la fuente. Esto digamos que es el régimen, ¿sí? Entonces usted de acuerdo al régimen tiene que determinar en la renta si aplica o no aplica retención en la fuente. Entonces, ¿cómo funciona este tema de la retención? El que está en la cima, el gran contribuyente, vamos a suponer más o menos que él es el líder, como el padre, el papá. El responsable de IVA va a ser como el hijo y este va a ser como el nieto de él, el no responsable de IVA. Entonces, siempre las retenciones se aplican, es una flechita, así. Los de arriba aplican a los de abajo, ¿sí? En teoría los de arriba aplican a los de abajo. Entonces aquí aplica retención en la fuente. Y no aplica cuando pasa lo contrario, cuando los que compran son los de abajo. Entonces esto es en compra. Si el de arriba le compra a uno de abajo, le aplica retención en la fuente. Entonces les pregunto, cuando un gran contribuyente le compra a un gran contribuyente, hay estos casos, miren. Cuando un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA y cuando un gran contribuyente le compra a un no responsable de IVA. ¿Aplica retefuente? Comprador, vendedor. Listo. Entonces vamos saliendo de la duda. ¿Qué creen ustedes? Cuando un gran contribuyente le compra a un gran contribuyente, ¿será que aplica retención en la fuente? Sí La compañera dice que sí. o no. No, No, dice Raya. Bueno, Por- ajá. ¿Por qué? Sí, Dígalo, dígalo. Tranquila. no. ¿No? Bueno, miren, por lo general se supone, ¿O no se hace una autorretención, algo así? correcto, por ahí va el caso. Se supone que cuando que los grandes contribuyentes son autorretenedores. ¿Qué quiere decir que sea autorretenedor? Que yo solito retengo. Es cuando uno se vuelve autoqueredor, ¿no? Yo mismo me quiero, decir, no quiero a nadie más, me quiero yo nomás. ¿Ya? Algo así. Entonces, en tema de impuestos, dice, no, yo soy autorretenedor. Yo no necesito que nadie me retenga a mí. Entonces, cuando este ¿qué vendedor es, empresas, profe, qué empresas son autorretenedoras aquí en Ipiales? aquí no hay grandes contribuyentes. El único gran contribuyente que hay son las empresas de pólizas, aquí en Ipiales he visto. Mafre, Seguros del Estado, ellos son grandes contribuyentes.
¿Por qué son grandes contribuyentes? Hace 8 días miramos la cantidad de activos y la cantidad de ingresos que deben tener para ser grandes contribuyentes. Son valores súper elevados. Ellos, como son empresas de seguros, deben tener un patrimonio alto para poder solventar o cumplir con los riesgos que se puedan presentar para sus clientes. Por eso el Estado les pide un valor de patrimonio alto para constituirse. Y generalmente las empresas aseguradoras son grandes contribuyentes, todas. Entonces aquí empresa como tal no hay, pero pues tenemos, por ejemplo, las sucursales, lo que les digo, de las aseguradoras, ellos son grandes contribuyentes. Hasta en las facturas está, ¿no? En la parte superior dice, somos grandes contribuyentes autorretenedores. Eso lo pueden verificar en las facturas. Entonces, como la mayoría de grandes contribuyentes son autorretenedores, se dice que no se aplica retefuente, ¿sí? Porque este vendedor va a ser autorretenedor. Pero, ojo, que hay unos casos en los que este vendedor no es autorretenedor, porque puede ser que sea gran contribuyente, pero que no sea autorretenedor. Entonces, si este no es autorretenedor, entonces sí se le aplica retención en la fuente. Y así está, digamos, estipulado en la norma. Entonces, si es gran contribuyente el vendedor, no aplica retefuente. Claro, siempre y cuando un comprador sea gran contribuyente, ¿no? Obviamente. Entonces, no aplica retención. Pero si este vendedor, en cambio, es gran contribuyente, pero no es autorretenedor, entonces usted sí le aplica retención en la fuente. ¿Listo? ¿Sí quedamos claros allí? Profe, o sea que todos los grandes contribuyentes no son autorretenedores. Correcto, no todos son autorretenedores. La gran mayoría lo son, pero no todos son grandes contribuyentes. Son autorretenedores, ¿no? Eso sí que lo tengan claro, ¿no? Esa, digamos que en resumen. ¿Listo? Bueno. ¿Dónde me fijo yo si es un gran contribuyente? En la factura. Cuando usted recibe una factura, tiene que... Recuerden que un requisito para expedir factura es eso, ¿no? Que denote la calidad de contribuyente. Entonces ahí debe decir grandes contribuyentes. Entonces usted le dice, ha sido un gran contribuyente. Y abajito de gran contribuyente tiene que decir, somos autorretenedores. Si no dice somos autorretenedores, quiere decir que no son autorretenedores. ¿Listo? Eso también deben expresarlo en la factura. Entonces siempre dice somos autorretenedores de acuerdo al decreto DIAN número tal, tal, tal. Porque la DIAN es la que autoriza ese régimen de ser autorretenedor, ¿no? Entonces, si no aparece ese lema y la resolución de autorretenedor, entonces se entiende que ese gran contribuyente no es autorretenedor. Y si usted es gran contribuyente, debe aplicarle retención en la fuente. Pero si usted es un régimen común que le está comprando a un gran contribuyente que no es autorretenedor, pues ahí no va a poder retener. Y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces, vamos con este caso primero. Gran contribuyente, como les digo, no aplica en teoría, porque son autorretenedores, pero si el vendedor no es autorretenedor, sí le aplica retención en la fuente. Aquí estamos hablando a título de renta, ojo, ¿no? Renta, que es un impuesto. La retefuente a título de renta. Cuando un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, ¿le aplicará retefuente? ¿O a un régimen común? Unos grandes. Sí. Listo. Sí aplicamos retención en la fuente a título de renta. Cuando un gran contribuyente le compra a un no responsable de IVA, ¿le aplica retefuente? Sí le aplica. También. ¿Listo? Ahora vamos con el responsable de IVA. Cuando un responsable de IVA le compra a un gran contribuyente, cuando un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA, y cuando un responsable de IVA le compra a un no responsable de IVA. Entonces, ¿será que aplica retención cuando le compran a un gran contribuyente? Mira la flechita, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces No, aquí no le aplica, porque él está abajo del gran contribuyente, no aplica retención. En calidad tributaria, él es más que él. Así, en otras palabras, al que le duela, él tiene más que él, contable y tributariamente. Nada que hacer, entonces no le puede retener, ¿sí? Cuando es entre regímenes común, perdón, o responsables de IVA, sí, debe practicarse la retención
en la fuente. Y cuando se le compra a un no responsable de IVA, también debe practicarle rete fuente. Ahora sí, los no responsables de IVA. Cuando le compra a un gran contribuyente, no responsable de IVA. Cuando le compra un régimen a un responsable de IVA y no responsable de IVA cuando le compra otro no responsable de IVA. ¿Será que aplica retención en la fuente? Aquí. No. No. No, que no pues. En el segundo caso, Te dije. Tampoco. y en el tercero, tampoco. Menos. Digamos que estos somos nosotros. Usted cuando le compra a una empresa de seguros del Estado, pues un seguro, usted no está pagando, no le está haciendo ninguna retención. No está obligado. Cuando usted le compra una papelería o cuando le compra algún negocio normal, que no sea gran contribuyente, o un asadero, no, asadero de pollo, bueno, sí, por restaurante, pero no le aplica retención en la fuente, no está obligado usted. Y mucho menos cuando se compra entre personas, ¿no? Cuando yo le compro al profe, al padre, perdón, le compro algo, ¿qué le voy a retener? No, no puedo. ¿Listo? Entonces, esta tablita, para que por favor la guarden, pero en lo más profundo de su cabeza, que esté grabadita allí, que nunca se les olvide, ¿sí? En renta. Entonces, aplico rete fuente. Este es el primer ítem para retención en la fuente, el régimen. Segundo ítem. Y con esto ustedes saben si aplican o no aplican retención. Las bases. ¿Sí? Las bases. En el caso de la retención en la fuente, nos vamos a guiar en la tabla de retención en la fuente del año 2020. ¿Sí? Entonces, miren, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con la tablita. Los que ya la conocen, pues muy bien. Los que no, pues la vamos a descargar y la vamos a tener porque esto les va a servir para su carrera y para su vida, ¿no? Esta se actualiza cada año, está en base a VTs. El valor de la VT para el 2020 es de 35.607 pesos. VT es unidad de valor tributario. Es una unidad que la fija el Estado por la inflación, en base a la inflación, en base a las exportaciones, en base al Producto Interno Bruto, para poder sacar esa VT. Ellos hacen el cálculo y no es nada cada 1 de enero. Estas son las bases en pesos o en VTs que le dice a usted el Estado para la retención en la fuente si debo o no debo aplicar retención en la fuente. Y aquí están las tarifas. Y aquí están distribuidas las actividades. Miren, están las compras en general, cuando uno habla de compras. Unas compras en específico. Hay unos servicios, miren, para servicios en general. Servicios de transporte de carga, de pasajeros. ¿Sí? Esta tablita igual no es muy larga. Tenemos retenciones para arrendamientos, para honorarios, ¿sí? Algunos servicios de licenciamiento, software, la tarifa especial. Entonces, miren, la base cuando aquí me aparece 100%, quiere decir que se aplica retención desde $1, ¿no? Entonces, si por compras, por ejemplo, aquí de bienes raíces, yo compré algo de bienes raíces y me lo vendieron en 1,000 pesos, debo aplicarle retención en la fuente del 2,5%. Si cueste 1,000 o así cueste 100 pesos. Esa es la normativa. En cambio, estas tienen unas bases más elevadas. ¿Y por qué digo que debemos tener en cuenta estos dos ítems para saber si aplico o no aplico retención en la fuente? Por ejemplo, vamos a suponer la empresa JH SAS, responsable de IVA, compra mercancía, es una compra por valor de 900,000 masiva a Eterna SAS, paga en efectivo. ¿Sí? Entonces analicemos este ejercicio. Dice que un responsable de IVA le compra a otro responsable de IVA. Sí, entendiendo que cuando es una sociedad jurídica va a ser responsable de IVA. ¿Listo?
Entonces le está comprando un responsable de IVA a otro responsable de IVA. Primer ítem para saber si aplico retención en la fuente, el régimen. Responsable de IVA, le compro responsable de IVA. ¿Aplico retefuente? Sí, dice. Listo. Ahora sí vamos a ver las bases. Por valor de 900,000 más IVA. Aquí sacamos el valor del IVA. Total de la mercancía con el IVA, 1.071.000. Vamos a ver la base. Esta vendría a ser la base para sacar la retención en la fuente. ¿Qué me dice la tablita? Me dice, vea, en compras generales, ¿sí? La base, bueno, aquí hay dos conceptos, declarante y no declarante. Ahorita lo aclaramos, ¿no? Para los dos le dice la base es de 961,000. ¿Cuánto es la compra? 900,000. ¿Aplico retención en la fuente entonces? No, ¿cierto? No. No. Aunque el régimen me diga que sí, la base me dice que no me alcanza. Entonces, por tanto, yo no aplico retención en la fuente. Ahora, ¿qué pasa? Si volteamos la tortilla y decimos esto es 980,000, ahí sí. Ahí se aplicaría retención en la fuente. Entonces, por régimen y por base. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, digo, Carlos Hernández compra mercancía a una empresa? ¿Aplicará retención en la fuente? Entonces vamos primero por el régimen. Él es un no responsable de IVA, le compro un responsable de IVA. ¿Aplico retención? No. Aunque la base sí me dé para aplicar retención, pero pues el régimen me dice que no debe él practicar retención. Entonces, por tanto, él no practicaría retención en la fuente, a título de renta. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esta partecita? Sí, profe. Ahora sí vamos a mirar la diferencia entre declarante y no declarante. Bueno, estos régimen están catalogados en base al IVA, ¿no? ¿Sí? Estos tres están en base al IVA. El IVA determina si es gran, responsable o no responsable de IVA. Pero sí es importante saber que de este grupo, en base a la renta, que es otro impuesto, en base a la renta, es otro impuesto, lo vamos a colocar aquí con colorcito morado ahí. En base a la renta, que es otro impuesto, hay dos tipos de personas, los declarantes de renta y los no declarantes de renta. Las bases para ser declarantes o no declarantes de renta son similares a los de ser IVA o no ser responsable de IVA. Entonces dice que si usted obtiene más de 48 millones de ingresos, se convierte en un declarante de renta. Si su patrimonio líquido es más de 123 millones de pesos, se convierte en declarante de renta. Si usted sus consignaciones bancarias superaron los 48 millones en el año, es declarante de renta. Si gana en salario más de 48 millones, es declarante de renta, ¿sí? Por eso era que la gente se quejaba ahora con la ley de financiamiento, porque bajaron estos topes, ahora ya hacen 48 millones anuales. Se convierte en declarante de renta. Y si no cumple ninguno de estos requisitos, es no declarante de renta. Ojo con lo que les voy a decir. Siempre tengan en cuenta que los grandes contribuyentes y los responsables de IVA van a ser declarantes de renta. Siempre, toda la vida. Por el solo hecho de ser sociedades o por el solo hecho de ser empresas, van a ser responsables de declarar renta. Los que no son declarantes, bueno, no en todos los casos, son los del régimen simplificado o los no responsables de IVA, por lo general. Aunque hay unas personas naturales que por los ingresos o por estos topes, por ejemplo, se convierten en responsables de declarar renta. Pero por norma general, estos dos siempre van a ser responsables de renta o declarantes.
Entonces, cuando miremos aquí declarantes, va a hacer alusión a las sociedades jurídicas. Y cuando miremos no declarantes, va a hacer alusión a las personas naturales, ¿sí? Claro, como les digo, con esa observación de que algunas personas naturales sí pueden llegar a ser declarantes de renta, ¿vale? ¿Sí quedó claro hasta allí? Vamos con el RTICA. Sí, profe. Listo, vamos con el RTICA. Para el RTICA, nosotros nos vamos a basar en el acuerdo 032 de 2018, que es el Estatuto Tributario de Ipiales, ¿sí? Por regla general, ¿qué me dice el Estatuto Tributario de Ipiales? Si aplico rete fuente, aplico RTICA, ¿sí? Esto para que se lo aprendan por regla general. Ahora, por ahí algún estudiante me dijo, no, profe, pero es que si no aplica rete fuente, porque el RTICA no tiene base gravable, ¿sí? Esa es desde un peso. Dijo, si no aplico rete fuente, yo puedo aplicar RTICA. Sí, tiene toda la razón. Poniendo aquí que el valor era 900,000 pesos, rete fuente no aplico, ¿sí? Pero ¿podría aplicar RTICA? Sí, lo podría aplicar. Aunque en la norma, en el Estatuto Tributario de Ipiales, pues dice que si usted aplica rete fuente, aplica RTICA. Por eso los contadores nos hemos dado, digamos, ese privilegio de decir esto. Si aplico rete fuente, aplico RTICA. Si no hay rete fuente, no aplique RTICA, ¿sí? Digamos que estamos haciendo beneficio de esa omisión que hace el acuerdo municipal. No, ellos no tienen en cuenta eso. ¿Y por qué hacemos la omisión? Bueno, pues es, digamos, más acorde hacer un registro con todas las retenciones y pues no se le contribuye en gran medida al municipio, ¿no? Que eso es lo que de pronto los empresarios no quieren. Dicen, no, yo no pago tanto impuesto. Entonces, ¿para qué retengo? Entonces, yo no le retengo ¿qué es? A mis empleados o no le retengo a las personas que contrato los servicios o a los que compro. Entonces, vamos a manejarlo igual con este concepto. Si aplico rete fuente, aplico RTICA. Y entonces el RTICA también maneja unas tarifas. Voy a indicar las tarifas de RTICA. Aquí está el Estatuto Tributario de Ipiales. Entonces, ¿cómo usted sabe qué tarifa de RTICA aplicar? Tiene que determinar qué actividad comercial está realizando. Si es una compra, si es un servicio, ¿sí? Y si es servicio, ¿de qué tipo de servicio? Miren, este es el acuerdo municipal. Ustedes gustan, ahora les comparto el link para que lo descarguen porque este es muy pesado, es grandecito. Pero ya les comparto el link para que le den clic y lo puedan descargar. El estatuto tributario. En el artículo 115 están las tarifas de RTICA. Vamos a mirar aquí, miren, aquí está la tabla de las tarifas. ¿Cómo distribuye este acuerdo municipal las respectivas tarifas? Lo distribuye de acuerdo a las actividades comerciales. Entonces, ustedes van a recibir cuando compren algo o cuando ustedes les presten un servicio, van a recibir el RUT o la factura. Y allí ustedes tienen que mirar qué actividad es la actividad principal de esa empresa. Y aquí ya lo distribuyen. Miren, el municipio distribuye de acuerdo a actividad industrial, comercial, servicios financieros. Industrial 1, actividad comercial 2, servicios 3 y financiera 4. Y esos códigos están acordes a los códigos CIU que maneja la DIAN. Entonces, miren, aquí está el código de la actividad mercantil. Es esta. Entonces, este código es procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. Tarifa a aplicar 4,9 por 1000. Ojo, aquí en el Estatuto Tributario de Ipiales todas las tarifas están por 1000. Entonces, ¿cómo las transfiero yo a porcentaje? Bueno, si me dice 4,9 por 1000, esto va a ser igual a dividir el 4,9 entre 1000, ¿cierto? Hacemos la división.
0,049 y esto lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje. Listo. 0,49%. Entonces esto va a ser igual al 0,49%. Miren que la tarifa más alta que se cobra por RTICA es la del 10 por mil, es decir, la del 1%. Entonces, si usted le da tarifa de RTICA superior al 1%, está mal. Tiene que ser inferior al 1%. Y aquí están todas las actividades. Entonces, miren, las del sector 1, que es la del extractivo, ahí están con su código del RUT. Aquí tenemos la de fabricación, miren, aquí está todo lo de fabricación. En el grupo 2, aquí ya vamos a cambiar, miren. Vamos a mirar, miren, en el grupo 2, ya estamos en el grupo 2, están todas las actividades correspondientes al comercio. Entonces, para el tema, por ejemplo, de compras en general, nosotros podemos utilizar esta tarifa, mire, de más actividades no determinadas en el sector comercial, la del 6 por 1000. Normalmente para compras utilizamos la del 6 por 1000, ¿sí? Pero si hay una actividad en específico, por ejemplo, como honorarios, entonces nos vamos al grupo 3, miren grupo 3, que es servicios. Aquí va a estar el servicio de transporte, servicios de cargue, servicios de restaurante, servicios de aseo, todo lo que corresponde a los servicios. Honorarios a contadores, a abogados, porque son servicios. Edición de programas, miren. Entonces aquí está la actividad jurídica, aquí está el código de la actividad económica, el nombre, actividades jurídicas, y la tarifa a aplicar, 7,9 por 1000. Es decir, que si usted contrata servicios de un abogado, va a tener que practicarle la retención por ICA del 7,9 por 1000. ¿Listo? Bueno, les voy a colgar, ya les envío otra vez el link porque ya hasta que se nos termina. No, ya se nos terminó, de hecho.